¿Qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. En esta tarde estamos desde este lugar saludándoles, que tengan una tarde bendecida y deseando que este tiempo que vamos a compartir, cada uno también pueda estar orando en su casa, orando, intercediendo por su familia. Desde acá la familia, el Pastor Roa, les saludamos. Estamos con Josías, Ariel está filmando. A un costadito está mi mamá, así que también está en la reunión. Así que bueno, acá estamos dispuestos ya para compartir la reunión. Bueno, vamos a estar, ¿qué tal hermanas, hermanos de la iglesia? Dios le bendiga. Hoy vamos a estar hablando después, por supuesto, acerca de la iglesia, pero en la casa. Y en la Biblia habla de que las iglesias eran las casas. Ahora vamos a estar orando una breve oración, pero llena de poder, acá en la casa de mi suegra, que nos ha recibido también. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde de reunión, te damos gracias por este día, Señor, que nos diste día domingo, y en este tiempo que tenemos, Señor, lo queremos aprovechar. Señor, como bien dice tu palabra, que la iglesia en los primeros tiempos era en las casas. Señor, ahora sabemos ese valor. Y gracias, Señor, por cada reunión y por cada culto que se hace en cada casa, Señor, en todo el país. Gracias, Jesús. Señor, en tus manos, Señor, nos encomendamos y bendecimos la iglesia de Jesucristo en donde están oyendo Dios. Gracias, Jesús. Amén. Ahora Josías tiene una lectura. Hola, bendiciones hermanos. Les quiero leer el Salmo 91. En este tiempo estamos pasando por algo mundial, pero siempre tenemos que confiar en el Señor. Así que voy a leer este salmo. Esta versión está en traducción al lenguaje actual, así que lo voy a leer. Del 1 al 6 lo voy a leer, pero léanlo porque es hermoso. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da las fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos, ni de día ni de noche. Tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día. Nos caerá desgracia alguna. Amén. 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 Muy bien. Quisiera que podamos abrir la Biblia y le voy a decir a mi esposa Ruth que busque Hechos 2:46 y allí vamos a compartir la palabra de Dios que habla acerca de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué dice 2:46? Hechos 2:46. Tengo una versión de la Biblia al día yo. Todos los días se reunían en el templo. Luego se reunían en pequeños grupos para celebrar la comunión en diferentes hogares, para compartir los alimentos con profundo regocijo y gratitud, y Amén. para alabar a Dios. Dice, ahí se reunían en el templo y en los hogares, o sea, las casas. Vemos que la iglesia cristiana en los primeros tiempos se reunía en las casas. Y esto en la versión también, en la otra versión, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me está hablando de comunión. Eso es la iglesia en la casa, me habla de comunión, de común unión. Así que yo espero que ustedes tengan esta actitud cada día que estamos reuniéndonos, cada vez que mandamos un mensaje, cada vez que mandamos un WhatsApp, que reciban esta palabra también, que hay comunión. También en Hechos 5:42 dice, y todos los días se reunían en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Y todos los días estaban en el templo, pero también por las casas. Estaban allí y dice que no cesaban en las casas de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto me habla de testimonio. Las casas también que se convierten en lugares de reunión hablan de testimonio. Dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que las casas son lugares de predicación y eso es una iglesia. Así que gracias a Dios que podemos tener aquí esta reunión. Y también en Romanos 16, 4 al 5,
Ahí el apóstol Pablo está saludando a varias personas, pero señala algo en particular. Ahí dice en Romanos 16, 4 al 5, ¿lo tenés? 16, 4 al 5. Ahí habla acerca de un saludo muy especial en cuanto a la iglesia. Romanos 16, 4 y 5. Hasta han arriesgado la vida por mí y no soy el único que está, 16, 4, el 4, ¿no? Sí. Hasta han arriesgado la vida por mí y no soy el único que les está agradecido. Las iglesias gentiles lo están también. Salúdenme también a las personas que se congregan en la casa de Priscila y Aquila a adorar al Señor. También a Epeneto, mi gran amigo. Él fue el primero en convertirse al cristianismo en Asia. Bueno, ahí dice Pablo, aparte de los temas de él, y muy lindos y muy importantes también, habla un saludo a la iglesia de Priscila y Aquila y dice que está en su casa. Dice, saluden a la iglesia de su casa. Me habla de pertenencia, me habla de pertenecer a la casa. Y sabemos que la iglesia no es un templo, la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Entonces saluda a la iglesia de su casa. Me habla de un lugar de pertenencia. Ese lugar de Aquila y de Priscila era un lugar de pertenencia donde se adoraba a Dios y pertenecía en ese momento a una iglesia. Y Colosenses 4:15 dice también en unos saludos que el apóstol Pablo hace a sus colaboradores. Hay una colaboradora y dice 4:15, saluden a todos y saluden a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y a la iglesia que está en su casa. Anteriormente vimos que la iglesia de su casa, la de Aquila y Priscila, pero acá dice a la iglesia que está en su casa. Me habla de lugares, como diciendo la iglesia que está en Longchamp, la iglesia que está en Villa Celina, la iglesia que está en tal lugar. Me habla de un lugar. Y ese es el lugar que uno consagra a Dios. Y hoy estamos en la casa de mi suegra. Y acá estamos compartiendo. En este momento, breves minutos quizás llenos de bendición y de saludos también, podemos saber que este momento es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es espiritual. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Es muy importante este tiempo de reunión. Así que ahora vamos a estar orando todos juntos. Allí, si está al lado de alguien que puede tomarle la mano, tome la mano, si no, ore con nosotros. Acá nosotros tomamos la mano y vamos a estar orando para despedirnos. Y acuérdense que es importante la reunión en las casas porque es el cuerpo espiritual de Cristo. Y los primeros cristianos hacían reuniones en las casas. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos, Señor, que no estamos limitados, Señor, a un lugar, sino que en la iglesia, en el tiempo antiguo, estaba en las casas también. Señor, y ahí se reunían los primeros cristianos, allí se reunían y compartían con gozo el pan, compartían las reuniones, las oraciones. Señor, gracias Jesús, porque era lugar de testimonio, de predicación y de enseñanza de tu palabra. Señor, que nuestro hogar sea luz y bendecí cada hogar allí, oh Dios, donde están oyendo y viendo este video. Bendecí cada hogar, Jesús, con tu presencia, con tu luz, con tu protección. Señor, que ningún mal sobrevenga en los hogares, como se ha leído también el Salmo 91. Señor, bajo tus alas estamos seguros. Bendice cada hogar, Jesús, de los hermanos de las iglesias que estamos aquí predicando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga. Nos despedimos hasta el próximo video que podemos hacer, pero seguimos en contacto por WhatsApp, por teléfono. Que el Señor les dé una semana bendecida. Amén. Dios les bendiga y nos veremos próximamente, el próximo domingo, pero acuérdense que siempre mandamos WhatsApp. Dios les bendiga. Amén.